2004, 4 de cada 10 niños estaban o con dificultades psicomotrices por mala alimentación o con alto riesgo de estar con dificultades psicomotrices. O sea, estábamos en el horno, ¿no? Desde el punto de vista de la desigualdad, estábamos en el horno, nunca estuvimos peor. Y llegamos tan al piso y logramos ganar con un programa de atender la demanda social. Y empezamos a atender la demanda social, todavía de manera insuficiente. Pero descendió mucho la pobreza, descendió la indigencia, hay un conjunto de políticas sociales, que Uruguay crece contigo, que el plan de equidad, para atender al más vulnerable. Ahora, conjuntamente con eso, hoy se cuestiona con mucha facilidad la política social. Y la política social, que era un rasgo humano desde el punto de vista de la solidaridad, de construir derechos, para una parte de la población es plata para el vago, para el piche. Entonces, si ganamos la batalla desde el punto de vista de la distribución económica, pero no ganamos la batalla cultural, estamos embromados. Porque hoy lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo incrementamos esa inversión pública social, que es lo que dice el programa. Pero nos cuesta porque se instaló una lógica que del pobre Galeano, que es un escritor maravilloso, decía: de los pobres sabemos todo. De los pobres sabemos con qué se visten, qué no comen, qué esto. De los pobres sabemos todo, tenemos la lupa. Y nos han convencido que invertir en la atención de la exclusión social es gasto. Y cuando hay recursos que se van para sectores empresariales importantes que piden subsidio, eso es inversión. Cuando en realidad el último informe que se hizo acerca de las exoneraciones tributarias nos dice que más de la mitad hubiera venido igual. Pero ahí no parece que fuera plata tirada. Plata tirada cuando es para el pobre. A pesar de que teníamos esa situación tan terrible desde el punto de vista de la exclusión social. Entonces, ¿alcanza solamente con la batalla técnica? Técnicamente, yo no conozco asistente social o informe o estudio de la Universidad de Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Sociales, que no reafirme que es importante la inversión pública social. Pero si eso no es importante en el alma de la gente y en nuestro pueblo, estamos liquidados. Y esa batalla es política. Porque a veces con mucha facilidad tenés que hay un gran empresario que pidió subsidio por todos lados, especialista en ordeñar la teta del Estado, pidiendo por acá y por allá, que después con mucha algarabía critica las políticas del MIDE. O la necesidad de atender con prótesis gratis, como hoy se hace, a la población en situación de discapacidad, o las más de 6.500 personas que están trabajando en cooperativas sociales que armó el Ministerio de Desarrollo. Nosotros creemos que ahí lo que tenemos planteado es bastante más que la reflexión ante una planilla Excel de cómo nos fue. Es discutir con la piel. Si saben qué, para esto luchamos toda la vida. Todavía luchamos para que la política se acuerde de los que siempre estuvo olvidado, de los que estaban en el último orejón del tarro. Y vamos a seguir luchando para que se incremente la inversión pública social ahí. Y si para lograr recursos tenemos que tocar de los sectores más poderosos, tocaremos los sectores más poderosos porque fue nuestra seña de identidad. No nos puede avergonzar esa línea de reflexión. Sin embargo, hoy nos cuesta esa línea de reflexión. O sea, la izquierda avanzó en la gestión de programas sociales, pero retrocedió en la concepción de la defensa de... ¿Cómo se forjó la izquierda? Defendiendo la solidaridad. ¿Cómo se forjó la izquierda? Defendiendo más derechos para los trabajadores y las trabajadoras organizadas. Y en el último tiempo el vínculo con los trabajadores y trabajadoras organizadas, entender que nuestro proceso no es para, es con ellos y ellas, es pensando en que nos alegra... Y acá lo mismo, Uruguay tenía en el año 2004 20% de desempleo abierto, apenas algo más de 900.000 trabajadores registrados en la Seguridad Social, un salario mínimo de 1.200 pesos, no alcanzaba para comprar 4 garrafas de gas al mes, desregulación laboral plena, altísimos niveles de informalidad, de cada 10 trabajadores, 40 y pico % sin aporte a la caja. Ese es el Uruguay que le damos desde el punto de vista del trabajo. Salarios sumergidos, derecho a nada, ni siquiera las 8 horas para el trabajador rural, a nada. Entonces, 14 años después se extendió la negociación colectiva, se multiplicó por 3 la cantidad de trabajadoras domésticas en caja, hay 1.400.000 trabajadores registrados, mejoró el salario real y el salario mínimo, hay derecho a las libertades sindicales, se estableció una ley que establece que es delito cuando una empresa pone en riesgo de muerte a un trabajador, se avanzó en derechos laborales, pero en la izquierda parece que nos cuesta empoderarnos de eso. De afirmar que sí, nuestro camino es por ahí, no es recortando derechos, no es a la paraguaya, no es ofreciendo mano de obra barata, es con. Para eso luchamos toda la vida. Todo el debate no es solamente de hacer un balance, es de la actitud política en la que te parás contra tener balance. Te parás una actitud reconociéndote desde tu identidad política, que es esa. Toda la vida la derecha le dio para atrás a las cooperativas. Claro, tienen los medios de comunicación a favor que son maravillosos.
Hay 400, el año pasado se fundaron 190 cooperativas, hay 400 cooperativas que han pedido préstamos. De cada 100 cooperativas, 94 están al día, 6 están morosas. ¿Cuáles son noticias? Las 6 morosas. Entonces asocia sistema cooperativo con deuda, no pueden, entonces no sirven para nada, viste, todo igual. O sea, nos quieren hacer creer que cualquier lucha por una política pública que mejore no sirve. Ahora, tenemos unos meses para hacer una reflexión más profunda, no solamente de los logros, de nuestra actitud política. Nosotros creemos que la salud es un derecho. Batallamos por desmercantilizarla. Y en esa batalla a veces te enfrentás con sectores que tienen una mirada corporativa, como nos tocó un enfrentamiento muy duro con los anestésicos quirúrgicos para instalar el hospital de ojos. Ahora 80.000 uruguayos y uruguayas se operaron que estaban ciegos por ser pobres. Y cuando instalamos el hospital de ojos había una perspectiva, y para que te mataras por entrar a una mutualista, lo que tenías era una salud pública hecha pedazo, donde hacías cualquier pirueta. O sea, 3 de cada 10 pesos que se gastaban en salud en Uruguay eran para el sistema público, donde se atendían 2 de cada 3 uruguayos. Por eso la mortalidad infantil del sistema público casi triplicaba la del sistema privado en el 2004. Ahora, había un esfuerzo enorme, nunca hubo tanta inversión en salud en la historia para garantizar derechos, nunca. Se bajó la mortalidad infantil a la mitad. Tenés el Pereira Rosell, que es centro de referencia de trasplante de médula, el Maciel, que fue elegido el mejor hospital de América Latina. Avanzaste como nunca en materia de salud. Ahora, salud pública es noticia cuando falta una curita en un hospital. Y ahí es un escándalo. Entonces, tenemos que saber ver atrás de los mensajes. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Un proyecto que intenta que la salud sea un derecho y otro que intenta mercantilizar la salud. Un proyecto que defiende los derechos laborales y otro proyecto que, si puede, llevaría el derecho comercial al derecho laboral. Un proyecto que entiende que tiene que reconocerle derechos a la población vulnerable. No le damos a los pobres por lástima. Se reconoce derecho a la población vulnerable. Esa es una perspectiva de izquierda. Construimos un piso de derecho mínimo. Un país digno en el que hay 5 hectáreas fértiles por habitante en Uruguay. No puede haber gurises que no tengan para utilizar. O sea, que construya un piso mínimo de dignidad. Lo mismo en educación. Y del otro lado tenés una tendencia a mercantilizarlo todo. Eso está en juego en octubre. Ahora, el problema es que eso que está en juego en octubre intentan que no esté en juego. Entonces, que la política derive por los costados, por las tangentes, nunca debatiendo lo que esencialmente se tiene que discutir. En materia de educación es muy claro. Yo que sé, en el interior profundo del Uruguay no tendría que haber dudas sobre los cambios de educación. Yo que sé, 800 guris entraban por año en la universidad, hoy entran 4.000. No sé acá en Rivera, pero en Paysandú la matrícula se multiplicó por 10 de estudiantes universitarios. Y la mayoría de los que están entrando ahora son gurises que en la vida antes podían entrar a la universidad. Que hoy tienen una perspectiva de educación terciaria. En la vida antes podían tener esa perspectiva. En la UTU se pasó de 19 carreras terciarias a 80, no es magia. Es poco hubo inversión en el presupuesto educativo, más alta que nunca. Insuficiente, pero más alta que nunca. Insuficiente, precisamos más inversión en educación. Pero el boleto estudiantil gratuito que cobran 140.000 gurises, yo me quedaba 4 kilómetros del liceo, tenías que patear como un cartero para llegar al liceo. O meter alguna zafra para ver si rescatabas una esquiva. Esa es la historia de antes, sobre todo los más pobres. Entonces, decir que la educación está peor que nunca, cuando tenés 50.000 estudiantes universitarios más, y cuando conocimos la educación de presupuestos raquíticos y salarios de miseria, 5.000 pesos le pagaban a un docente. ¿Quiere decir que los salarios de docentes son maravillosos? No, pero comparado con lo que eran, un cambio sustancial. Y estoy seguro que alcanza un periodo de gobierno de la derecha para darte cuenta cuánto se puede retroceder con gobiernos de la derecha en materia salarial. ¿Está todo resuelto en materia de educación? No, por más que se hayan duplicado escuelas de tiempo completo, falta. Y sobre todo faltan secundaria. Y faltan secundaria para los hogares más vulnerados. Ahí el programa del Frente plantea algo que tenemos que defenderlo, que es ampliar un sistema de becas. Y entender, y para defenderlo implica que no es plata para el vago. Es ampliar un sistema de becas para estudiantes secundaria, que si no, no va a terminar la secundaria porque tiene que salir a hacer una changa o cuidar a los hermanos, a lo que fuera, que es por lo que abandonan en los contextos más vulnerados. Y la experiencia hasta ahora con los sistemas de becas demuestra que cuando genera algún estímulo, aunque sea con una beca modesta, porque no podemos prometer Villa y Castilla, aunque sea con una beca modesta, la trayectoria educativa se sostiene. Y ahí estás debatiendo también acerca de temas tales como la inseguridad, porque 9 de cada 10 jóvenes que están presos
son gurises que no terminaron ciclo básico. Hay una relación entre no poder seguir el sistema educativo para que preste el fondo y que te enganchen a sectores, a pequeñas y medianas empresas o a cooperativas de economía social, para generar la condición de que si después no pagan, no es el banco el que presenta que prestó mal. Es plata del banco, pero no es el banco. Y eso para el balance contable del banco no cuenta porque se nutre con las utilidades de la República. ¿Este instrumento es suficiente? No, no es suficiente, pero tenemos una pista de qué se puede hacer para buscar mecanismos que digan no reproduzcan la desigualdad, pero implica un poco de fondo. A ver, compañeros y compañeras, nosotros luchamos por ensanchar derechos en un mundo que es brutalmente desigual. Brutalmente desigual. ¿Cómo se organiza la industria farmacéutica? ¿Para producir medicamentos para la salud? No, para producir medicamentos que se puedan vender. Entonces, si yo tengo que elegir, y hay premios Nobel de medicina que lo sostienen, una línea de investigación que resuelve una enfermedad y otra línea de investigación que cronifica la enfermedad, o sea que tengo que precisar siempre el medicamento hasta que me muera, voy a venderte este, que lo vas a precisar hasta que te mueras, y no este que te cura. O sea, es la lógica, es asquerosa, pero es la lógica. Está rumbeado, si no, no morirían por día 20.000 niños menores de 5 años de hambre. Claro, el Ministerio de Salud Pública le pide al Parlamento una ley para que habilite que si había una casa que estaba abandonada, pero que producía riesgo sanitario porque tenía un charco o lo que fuera, se podía entrar a fumigar. Fuimos a votar la ley y la oposición se puso furiosa, porque era violar la Constitución, la propiedad privada, cómo vas a entrar a la casa, y era un tema de salud. No era que ibas a usar la casa para que la mujer que tiene que vivir en un rancho costanero con sus hijos y se muere en invierno o de frío o de incendiada, como que a veces pasa cada tanto, que también tendríamos que poner en debate, usar esa casa, que tiene que tener función social. Que creo que un debate más adelante tenemos que dar. Decimos, tiene que haber función social de las cosas que son derechos, un debate. Claro, está tan instalada la lógica mercancía que es muy duro. Los controles del Estado, a ver, yo sé que claro, acá Rivera es un lugar donde campea mucho el informalismo, toda la vida fue así, la frontera fue así. Pero la evasión del IVA era de un 40% y es de un 12%. Y trabajadores registrados en el EPS había 900.000 y hoy hay 1.400.000. O sea, nunca hubo un proceso de formalización tan importante como este. Claro, yo en general pinto desde mi aldea y si estoy en un lugar como la frontera donde la situación de la informalidad es más difícil de revertir y los controles son más difíciles, y yo creo, voy a dar mi opinión, no alcanza con los controles. Nosotros tuvimos unos años viniendo acá a Tranquera a ayudar a organizar la forestación. Ayudar a organizar la forestación, ustedes conocen, ahí hay mucho trabajo que tiene que ver con la forestación y algunos aserraderos. Veníamos como sindicato de la construcción, nos reuníamos en casa de construcción. Primero íbamos a la puerta a repartir volantes con el miedo que tenía la gente no agarrar el volante. A intentar hacer asambleas, fracasábamos las asambleas. Empezamos a reunir en casa de familia para ver si juntábamos para venir. Y pedimos un montón de inspecciones, y las inspecciones que pedíamos, en vez de favorecer al trabajador, le complicaban la vida. Ahora empieza de nuevo. Porque en la denuncia que teníamos, que había trabajadores que trabajaban 10, 12 días al mes, trabajaban 24 días al mes y le aportaban 12 a la caja, o 10. Ahora el trabajador, cuando no está organizado y llega a la inspección, el patrón le dice, decís que trabajaste 12, y termina diciendo que trabajó 12, porque tiene miedo que lo echen. Me explico, compañero, o sea, llega a la inspección, pero el trabajador, si no está organizado, si no tiene respaldo social ahí, o se esconde, porque le dicen que se esconda, o si está en negro, dice que el primer día que trabajó, como que hace 2 años que está, o si trabaja 12 horas por día y le pagan 8, dice que trabajó 8. Entonces, el papel de la inspección es importante, pero no alcanza con la inspección. O sea, si en determinados segmentos la clase organizada no se organiza, no hay vuelta. O sea, voy a poner un ejemplo del año pasado, que fue muy doloroso para nosotros. Recién ahora estamos haciendo pata ancha con la forestación después de 6 años. Este es el primer consejo de salario después de 6 años en el que logramos que la forestación fuera con conflictos, se movilizara, pero nos llevó 6 años de laburo. De ir a El año pasado, el primer paro que pudimos hacer en la forestación fue porque una de estas multinacionales grandes, la que hice acá, cayó una mujer y se enganchó la alianza del tractor ese grande, perdió un dedo, le amputaron el dedo, a las 2 semanas cuando se reintegran, la suspendían 1 semana por haberse resbalado. Y en medio de esas circunstancias, recién ahí los compañeros reaccionaron sin un disparate. Recién ahí, ¿no? Casi que nos ayudó la empresa con esa provocación, y después nos enteramos que siempre la empresa, cada vez que había un accidente, te sancionaba.
el que fuera, tuvo un problema en la columna, fue un accidente de trabajo, ¿todo qué hacía el trabajador? Nunca denunciaba el accidente, y iba a la mutualista por los temas de los accidentes. Y después miraba la gráfica y decía, mirá, 0 accidentes tengo, soy un crack. ¿Qué vas a denunciar accidentes si aparte te sancionan porque es tu culpa? Eso pasa donde no tenés sindicato. Entonces lo que quiero decir es, y viene bien la pregunta de la compañera, porque es lo que nosotros estamos tratando de defender. Los procesos de cambio no se hacen solo desde los gobiernos. Y muchas veces creímos que solo desde los gobiernos alcanza, no mi amigo, los hace la sociedad. Ha hecho más por los cambios del movimiento feminista, por los cambios de entender las desigualdades de género que cualquier medida del gobierno. El movimiento real, hay gurises y gurisas hoy de 14 y 15 años que entienden cosas que a nosotros nos llevó 30 años a entender. Desde el punto de vista de las desigualdades que sufren las mujeres en el hogar, de la violencia, de esto, de los paradigmas, de cómo educamos de una forma desde chicos para un rol determinado. O sea, el movimiento social a veces, sobre los trans, ni te digo, el movimiento de la diversidad. Yo tengo 40 y pocos años y me eduqué en un comité de base donde invitar a una persona trans al comité era prohibido porque era mala imagen. Y no me miren con cara de loco porque eso pasaba en todos lados, no solo en Villa Felicidad. ¿Cómo vas a invitar? Es mala imagen. ¿Te imaginás eso entrando en comité? Yo le cuento a mi hija esto, que tiene 20 y me mira con los ojos así, de una cueva saliste. O sea, los movimientos a veces nos ayudan a entender algunas desigualdades. Y el frente tiene que entender a los movimientos, y los gobiernos tienen que entender a los movimientos y aprender. Y no una perspectiva burocrática que piensa que se resuelve todo por arriba. Esto quiere decir que los controles todos, no. Solo tenemos una idea, pero no una idea abstracta. Desde donde yo vengo, que es la construcción, en un momento dijimos, no es con las impresiones. Las impresiones no nos van a resolver, tenemos que impresionar nosotros. Y en el año 2014 logramos un decreto del 125 que establece que el trabajador puede clausurar el sector de trabajo. Y la clausura del trabajador vale más que cualquier otra, si encuentra irregularidades. Pero claro, eso hoy solo lo tiene la construcción. Nos llevó muchísimo tiempo lograr eso. Que es que el trabajador clausura, porque acá hay irregularidades de esto, de otras cosas que vos decís. No hemos logrado ensanchar para que otros trabajadores también tuvieran el mismo derecho. Lo hemos peleado, De hecho, la licencia para los padres que tienen gurises en situación de discapacidad la consiguieron. Al Frente Amplio votamos 90.000 y al plenario 60.000. O sea, en 10 años, casi que una cuarta parte de los Frente Amplistas logramos movilizar. Increíblemente, ganamos las elecciones y cada vez nos movilizamos menos. O sea, tenemos más peso electoral y menos militancia. Yo empecé a militar en el 87, unos meses después que había entrado Germán Araujo, tenía 13 años. Teníamos el 18% de los votos, o sea, electoralmente el Frente Amplio era muy pequeño, pero en términos de militancia, teníamos mucho más militancia que ahora. Y militancia social y compromiso, estamos prendidos en los cooperativas, en el comité, en la vuelta, había un conflicto, estábamos ahí con los víveres, volvíamos. No vi campaña con tanto despliegue militante como la del voto verde. No vi, éramos impresionantes, andábamos por todas partes, no había casa que no golpeáramos. Ahora tenemos más votos y menos militancia. Hay que perder votos, ¿no? Tenemos que tener más votos todavía, pero precisamos más músculo. Y la sociedad nos demuestra que el músculo se puede construir. ¿O es que el movimiento feminista toda la vida movilizó 300.000 personas? ¿Fue en 500 años que logró eso? ¿O es que el movimiento No a la Baja, que logró una capacidad de movilización enorme, que logró derrotar una percepción que según los sondeos de opinión pública a esta altura del año eran de un 77% a favor de la reforma de Bordaberry, en pocos meses logró derrotar? ¿Precisó 50 años? O sea, pero acá la historia nos demuestra que hay momentos que por su complejidad a veces en pocos meses lográs poner a la gente en guardia. Ahora, lo primero que tenés que tener es convicción de que se puede. Porque si empezás la tarea diciendo nadie va a venir, a nadie voy a invitar, seguramente no van a querer, no van a entender nada, a nadie le importa, perdiste antes de empezar. Entonces tenemos una perspectiva que si sabemos lo que estamos en juego. Porque yo a veces trato de buscar metáforas. Supongamos que uno diga, no, bueno, hay riesgo, puede haber riesgo de incendio. Ah, si no, el incendio está cerca, el fuego está en la puerta, ya no te quedas tan tranquilo como que puede haber riesgo de incendio. Entonces, desde la política, la izquierda en general está reflexionando que se están complicando la mano. La romana viene brava, agudizando las contradicciones, digámoslo como quieran. Pero en vez de ponernos en guardia en la práctica, si bueno, pero no puedo seguir haciendo lo mismo si me vienen a comer las tripas. Si veo que la restauración viene del tamaño que viene, como viene en la región, que están haciendo tabla arrasada con todo, tengo que ponerme a militar para defender todo, para defender conquistas históricas, sociales,
defender la bandera de los que lucharon toda la vida, de los que nos tragó la dictadura, todo eso está en juego. Bueno, mi amigo, la actitud militante tiene que estar a la altura. Sin embargo, estamos como anestesiados. Eso es un problema. Y yo creo que estamos en parte como anestesiados porque nos acostumbramos en el último tiempo a esperar cosas del gobierno. Y el gobierno puede ayudar, pero no puede resolver todo. Una partecita, la lucha política ideológica no la resuelven los gobernantes, en el barrio, en el mano a mano con la gente. Algunos barrios, Montevideo, yo soy canario, pero conozco bastante Montevideo, donde antes éramos nosotros, eran los comités base los que copaban todo, en la teja, en el cerro. Vos ves en los barrios y está lleno. Están los narcos por un lado y algunas iglesias que están haciendo campaña política, porque algunas están haciendo campaña política jugando en la cancha. Y nosotros, que éramos los que siempre estábamos ahí, armando el merendero, ahora en vez de armar el merendero, poner una crítica en Facebook. Bueno, poner lo mismo. O sea, el laburo social es insustituible. Y la izquierda siempre fue la protagonista del laburo social. En el sindicato, en la cooperativa, organización de derechos humanos, feminismo, movimiento de lo que fuera, estudiantil, gremial, universidad. Por eso es lo que estamos diciendo. Y capaz que arrancamos esta candidatura diciendo que precisamos una izquierda que vuelva a meter las patas en la sociedad, las raíces en la sociedad. No alcanza con la gestión. A ver, Macri, para los sectores agroexportadores, a los que les quitó los impuestos y además tienen que pagar un salario que es la mitad, está gestionando muy bien para ellos. Maravillosamente. Están haciendo plata en carretilla. Para el pueblo trabajador argentino, un tercio en la pobreza. Entonces es un problema de gestión, no, de rumbo político. O es con las empresas públicas, con los trabajadores, con las políticas sociales, con los derechos humanos, con los movimientos de derechos de la mujer, con la economía social, o es por ahí, o es por el otro lado. Eso es lo que se tiene que definir. Después viene la gestión. Pero primero que hay que definir es claridad política de qué cosas estamos defendiendo. Y a veces quedamos cortos en esa aplicación que es la principal. Ese es el paradigma sobre el cual estamos parados hoy, en una situación que es más compleja en la región, pero que tenemos que mirarla con optimismo. Porque si somos herederos de una tradición de la izquierda que no bajaba las banderas cuando representaba el 3-4% del electorado, que no bajó las banderas en la dictadura, que no bajó las banderas en el neoliberalismo brutal, que no bajó las banderas en el 2002 cuando se nos caía a pedazo el país, ¿no? Porque era en el 2002, capaz que era lo más fácil de decir, vos, ¿qué va a agarrar este país? Hecho fleco, ¿no? Había que agarrar el Uruguay en las elecciones del 2004, después de la herencia del Uruguay destrozado. Bueno, hoy tenemos que estar a la altura desde el punto de vista de cómo miramos la realidad para transformarla. Y en ese debate estamos convocando, ¿no? Haciéndonos cargo de las dificultades, pero pensando que las dificultades, desde una perspectiva de izquierda, no somos los que reflexionamos sobre la gestión del gobierno, somos los militantes que estamos para transformar todo. Todo, a veces cuestionando al gobierno. A mí me ha tocado tener que cuestionar. Y no creo que haya un proceso político que resista, que tenga que subordinar a los movimientos sociales. No, a veces aprendemos de ellos. No podemos ir con la mirada de decir, bueno, llegamos al gobierno a partir de la lucha popular y después pido que sean domésticas. Porque en un escenario de tanta desigualdad, América Latina es el continente más desigual del planeta, ¿no? Luchar es una cuestión de dignidad. Pero también queremos conquistar el gobierno para que se proyecten luchas sociales y populares, que acumulen para los cambios. Bueno, en esa perspectiva que estamos convocando.